Evangelio de hoy, martes, séptima semana del tiempo ordinario, feria. Primera lectura. Lectura del libro de El Eclesiástico, capítulo 2, versículos del 1 al 13. Prepárate para las pruebas. Sirácides, capítulo 2, versículos del 1 al 13. Hijo mío, si te propones servir al Señor, prepárate para la prueba. Mantén firme el corazón y sé valiente. No te asustes en el momento de la adversidad. Pégate al Señor y nunca te desprendas de Él para que seas recompensado al fin de tus días. Acepta todo lo que te sobrevenga y en los infortunios ten paciencia, pues el oro se purifica con el fuego y el hombre a quien Dios ama en el crisol del sufrimiento. Confíate al Señor y Él cuidará de ti. Espera en Él y te allanará el camino. Los que temen al Señor esperen en su misericordia. No se alejen de Él y no caerán. Los que temen al Señor confíen en Él, porque no los dejará sin recompensa. Los que temen al Señor esperen sus beneficios, su misericordia y la felicidad eterna. Miren a sus antepasados y comprenderán. ¿Quién confió en el Señor y quedó defraudado? ¿Quién preservó en su santo temor y fue abandonado? ¿Quién lo invocó y fue desatendido? El Señor es clemente y misericordioso. Él perdona los pecados y salva en el tiempo de la tribulación. Salmo responsorial. Salmo 36. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. Confía en el Señor y haz el bien. Habitarás tu tierra y reposarás en ella en fidelidad. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. El Señor vela por los días de los buenos y su herencia durará siempre. No se agostarán en tiempo de sequía, en tiempo de hambre se saciarán. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. Los inicuos son exterminados, la estirpe de los malvados se extinguirá. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. El Señor es quien salva a los justos, Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra de los malvados y los salva porque se acogen a Él. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. Versículo antes del Evangelio. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Aleluya. No permita Dios que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Aleluya. Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 30 al 37. El Hijo del Hombre va a ser entregado. Quien quiere ser el primero, que sea el último de todos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea.
Pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. El Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. Habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. La actitud de los discípulos de Cristo suele reeditarse con no poca frecuencia en nuestra vida. Los discípulos buscaban ser los primeros, pero Jesús les enseña una nueva forma de valoración. La primacía en la iglesia la lleva el servicio. En la escala de valores del mundo encontramos trastocados estos términos. La iglesia es la servidora del mundo. No está el mundo para la iglesia, sino la iglesia para el mundo. Es decir, no está el mundo para servir a la iglesia como de pedestal para su triunfo, sino que está la iglesia para servir al mundo, elevándolo a un nuevo sentido de la vida y a la construcción de un mundo mejor en el que reina la justicia, la verdad, el amor y la paz. La iglesia somos nosotros, en consecuencia debemos cobrar conciencia de que cada uno de nosotros debe ser un auténtico servidor de los demás, así como el Maestro. ¿Qué quiere decir servir a los demás? Quiere decir serles útil, desvivir por ellos, estar a su disposición, inmolar nuestros gustos y tranquilidad por los gustos y tranquilidad de los otros. Esto es duro, es difícil, pero esto es lo que constituye la finalidad de la venida de Cristo. No vine a ser servido, sino a servir. El que quiere ser el primero sea el último de todos y el servidor de todos. Esa es la norma del Maestro que los discípulos no podemos cambiar. Servir a todos. Servir todos. Más que nadie los que tienen alguna autoridad, pues la autoridad en sentido evangélico no es otra cosa que la oportunidad de cumplir una misión de servicio en pro de la comunidad. Jesús pone un ejemplo con una acción alegórica. Toma a un niño y dice a los discípulos que todos debemos hacernos pequeñitos como Él. Ser el primero en el reino de Dios es servir, es doblarse ante algo tan pequeño como un niño, es ver a Dios en todos y en ellos servirlo. El que me recibe no es a mí el que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Creer en Jesucristo es recibirlo como enviado por el Padre, es recibir al Padre. Creer en Jesucristo es recibirlo como enviado por el Padre, es recibir al Padre. Ver a Cristo es ver al Padre, servir a Cristo es servir al Padre, amar a Cristo es amar al Padre. Conocer a Cristo es conocer al Padre, pues nadie conoce
Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Mateo capítulo 11, versículo 27. Esto debe llevarnos al estudio de la persona y de la misión de Cristo para poderlo conocer mejor y así conocer y amar más al Padre. Vivencia. Trataré hoy de hacer algún acto especial de servicio a alguno de mis hermanos que vea más necesitado de ayuda. Luego analizaré con detención el fondo de mi conciencia para detectar en mí algunos posibles desvíos de no tan rectas intenciones en el ejercicio de mi apostolado. ¿Busco a Cristo o me busco a mí? ¿Predico a Cristo o me predico a mí?